¡Vuelve la pasión! Arriba con la selección, arriba con la selección, el himno de la afición, también de la selección. Ahora sí, salvadoreños, vamos juntos a ganar. Arriba con la selección, arriba con la selección, el himno de la afición, también de la selección. Dale, dale, aficionado, apoya tu selección. Arriba con la selección, arriba con la selección, el himno de la afición, también de la selección. Tengan todos ustedes buenas noches, bienvenidos a Solo Fútbol. La selección ganó, está en la siguiente ronda, vamos contra México. Si no me equivoco es el 20, fin de sábado, semana cae, ¿verdad? Sábado, 6 de la tarde. Perfecto. Más adelante vamos a tener el gol, así que usted acomódese tranquilo, si no lo ha visto pues es un penalti que podemos discutir más adelante con el panel y con nuestro invitado especial el día de hoy. Primo Raúl Beltrán Bonilla. ¿Qué tal, don Sergio? Buenas noches, hombre, por el fútbol. Cristian. Nada, un gusto poder saludarlo nuevamente en una semana que comienza con fútbol y que seguramente tendrá muchas noticias sobre el tema de la selección nacional. Ok, como lo hemos anunciado a lo largo del día en las redes sociales, Fernando Palomo. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Un gusto acompañarles. Raúl, ¿Qué tal, Fernando? Es buena semana para estar acá y hablar de fútbol. Muy bien, entonces empecemos. ¿Para qué retrasar más? Bola al centro, pite, comienza el juego. La primera pregunta y la del millón. Bueno, se viene todo esto de los tamaños de partidos desde el año 2008-2009, tiene un auge en el 2010 y empieza a salir las noticias de juegos de la selección de fútbol, ciertos equipos en Conca Champions, etc. Permíteme hacerte una corrección, no puedes aseverar que vamos contra México, porque ¿Sí? Trinidad y Tobago le va ganando a Honduras 2-0 ok. y nos está mandando al tercer lugar del grupo, así que esperemos para que termine el partido. Perfecto, muy bien. Pensé que ya me ibas a regañar como siempre usualmente lo sé. Lo iba a hacer, fíjate, cuando lo dijiste, pero dije yo, seguramente van todavía 0-0. Sí, pero acabo Y no, de hecho ese era el marcador que nos mandaría muy probablemente al tercer lugar del grupo. ¿Cómo comienza entonces, Fernando, esto de lo que se destapa en ESPN en el show del E60? ¿Cómo comienza? Eso es continuidad de lo que el gráfico publicó y nosotros nos pusimos a investigar alrededor del tema y la primera investigación se publicó, se emitió hace un año, casi a la fecha, 11 meses diría para ser un poco más exactos, y tenía que ver con un programa en dos vertientes. Uno, explicar cómo es el proceso del amaño de partidos en función de la investigación que habíamos realizado, iniciando con los fundamentos periodísticos que desde el gráfico se conocían, desde su investigación y recabando otra información, contactando personas en hasta 12 países casi, para poder conocer el sistema operativo de esta industria que está golpeando el fútbol, y no solo el fútbol nuestro, sino el fútbol de todo el mundo. Correcto. Y a partir de eso, puntualizar esta mecánica en la información que se conocía de algunos partidos de la selección salvadoreña de fútbol en el 2010, particularmente en octubre de ese año en Ciudad Quesada, Costa Rica, y la sospecha muy fuerte que también fue aseverada posterior incluso a la emisión de este programa, sobre la existencia de un amaño en el partido de Copa Oro del 2011 contra México en la ciudad de Dallas. Esto es lo de hace un año. Era una inversión en recursos muy importante que obligó, por una cuestión profesional, a continuar con la investigación, y se llegó hasta el lunes anterior a conseguir la suficiente información como para aseverar lo que se emitió el viernes pasado, que es que uno de los jugadores, o al menos uno de los jugadores que se encuentra en la Copa Oro actual habría directa o indirectamente participado en el arreglo de partidos. Eso, y que la federación conocía o conoce sobre un incidente de intento de amaño. No se conoce, o al menos a mí no me consta aún, que exista certeza plena de que existió un amaño en el partido ante Venezuela en mayo pasado, pero se conocía sí que de la federación se había emitido un comunicado a FIFA alertándolos del hecho y pidiendo o reclamando, quisiera decir mejor, una investigación al respecto.
Okay. Eso es lo que se informa el viernes Perfecto. anterior. Vamos entonces a la parte que es el génesis de todo este desencadenamiento de actividades. Villalta, el gráfico. ¿Cómo empieza la investigación o cómo es que se le levantan las banderitas a los periodistas y el equipo de trabajo que tú manejas en el gráfico para tener el valor, si se puede decir de alguna manera, de ponerlo en papel y entregárselo al público? ¿Cómo comienza? Bueno, antes que nada, buenas noches. Un gusto poder estar aquí alternando con mis colegas y también pues celebrándole a la gente que hoy la selección le dio un triunfo que sinceramente creo que relaja un poco y reconforta un poco algunos azules corazones en nuestro país. Bueno, me preguntan sobre cómo empezó este asunto, cuáles fueron los primeros indicios que nos indicaron que amañadores internacionales podrían haber estado cerca de la selección de El Salvador o de los clubes. Había dos indicios. El primero era un secreto a voces y es que se hablaba de que el Club Deportivo FAS habría sido tentado para vender partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2010. Sin embargo, nadie lo decía en público hasta que el entrenador del equipo, el señor Alberto Rujana, cuando ya se encontraba en Colombia, ya no era más el técnico del equipo, lo contactamos y para nuestra sorpresa él estaba dispuesto a hacer acusaciones en público que luego fueron respaldadas por la expresidenta del equipo, la señora Margarita Jaramillo, y por el ex vicepresidente del equipo, el señor Víctor Alemán, los tres de nacionalidad colombiana. Entonces, digamos que eso era como que una acusación muy seria y los tres coincidían en lo que decían. Nos pareció significativo. Entonces, por supuesto, publicamos las acusaciones que ellos hacían y también le dimos su derecho de defensa a los jugadores de FAS. Ellos acusaban a un grupo de 10 jugadores. Los jugadores hasta la fecha pues reiteran que todo aquello era una conspiración para desprestigiarlos. Y dentro de las pruebas de descargo que los jugadores presentaron había una grabación en la cual se escuchaba a Víctor Alemán planteándole telefónicamente a Víctor Velázquez, jugador ahora retirado, radicado en Houston, planteándole que en efecto él había ido a Panamá a contactar con un agente de Singapur por petición expresa del entonces ya expresidente de FAS, el señor Byron Rodríguez, que volvió de Singapur, que esa gente lo acompañó, de hecho, todo eso después Víctor Alemán nos lo explicó, pero en todo caso digamos que en esa grabación se escuchaba a Alemán diciéndole a Víctor, nos ofrecen tanto, pero es muy poquito, deberíamos pedir más y tal. Y los jugadores, curiosamente, tuvieron la iniciativa de grabar la conversación y ellos nos la presentaron en ese momento, señalando que en todo caso el intento de amaño venía de al menos uno de los que les estaba acusando. Luego Víctor Alemán, en una entrevista posterior que también publicamos, iba más lejos en sus acusaciones, acusaba puntualmente a Mardoqueo Enríquez de ser el contacto de un hombre al que llamaban Armando. No supo decirnos el apellido, aunque nosotros presumimos que se refería a Armando Collado, un nicaragüense que está suspendido de por vida por amaños con la selección de Nicaragua. Entonces digamos que fueron acusaciones muy fuertes las que se hicieron en aquel momento. La Federación de Fútbol pues decidió tomarles declaración a los jugadores, pero hasta la fecha no nos consta que CONCACAF haya recibido esa información, lo cual igual puede que se la hayan entregado, pero al menos en CONCACAF nadie nos ha logrado decir sí, en efecto tenemos un expediente abierto sobre todas las graves acusaciones vertidas en ese momento. Ese era un punto. Y el otro indicio grave que tuvimos sobre el tema de los amaños y su relación con el fútbol salvadoreño fue cuando comenzamos a través de una alerta anónima, comenzamos a interesarnos en un partido que El Salvador jugó en Ciudad Quesada, Costa Rica, como decía Fernando, el 12 de octubre de 2010. Nadie quiso darnos copia del contrato ni en Costa Rica ni en El Salvador sobre cómo se había organizado ese partido. Lo único que nos explicaron es que la fecha en todo caso estaba reservada para una empresa salvadoreña que había comprado derechos de la selección nacional. Nuestras alertas se agravaron cuando, conversando con un periodista singapurense, el señor Sangha Mohamed Yusuf, más bien él nos llamó a nosotros. Él trabaja en el periódico The New Paper, de hecho fue nombrado periodista del año en 2012 en Asia, debido a su investigación sobre el match fixing que llevó al arresto de Wilson Rash Perumal.
Él nos llamó un buen día y nos preguntó que qué sabíamos sobre Wilson Rasch y sobre una de sus empresas. Y bueno, a través de esa primera conversación él nos contó que él, que lo había perseguido periodísticamente durante un par de años, en una ocasión recibió una llamada de Wilson Rasch para defenderse, y la llamada era de un teléfono con el dígito 503, es decir, que Wilson Rasch desde El Salvador le había hablado. Y eso fue 2 días antes de ese partido en Ciudad Quesada. En fin, nosotros lo que logramos reconstruir y comprobar fue que una empresa de este hombre, una empresa tapadera para amañar partidos, en la que había venido a El Salvador, había firmado un contrato con la Federación de Fútbol, hizo un pago de $30,000 en efectivo para llevar a cabo el encuentro, y de hecho fueron esos descubrimientos los que trajeron a FIFA a El Salvador a través del entonces director de seguridad Chris Eaton y de uno de sus auxiliares. Esos fueron, digamos, las primeras 2 grandes alertas, y desde entonces nosotros hemos permanecido expectantes porque lamentamos, y en eso hemos coincidido bastante con Fernando en los últimos días, en que ha habido cierta, me parece a mí, una combinación de indolencia y de torpeza tal vez de parte de nuestras autoridades, tanto deportivas como de las autoridades de los poderes fácticos en El Salvador, para abordar el tema como que con mucha más interés. Creo que ha faltado conocimiento de la naturaleza del problema, de la relación que tiene con el crimen organizado internacional, y esperamos de verdad que el ambiente que se ha creado, la alarma que se ha creado, despierte y opere un poco más en las cabezas de los investigadores. Ok, perfecto. Lastimosamente tengo que, y perdonen si voy a patear pies, no es mi intención, pero tengo que preguntar, ¿es torpeza de la Federación no hacer nada? ¿O es conveniencia de la Federación de no hacer nada? No es un tema cómodo, obviamente, tratar. Y creo que dentro de la intención de manejar esto dentro de un hermetismo que proteja la imagen de la Federación, se han cometido actos de omisión que limitan la investigación sobre el tema mismo. A partir de esta nueva alarma, yo sí quisiera dejar muy en claro que la actitud, al menos hacia nuestra investigación y desde donde nosotros partimos, es otra muy distinta a la que pudo ser hace un año con respecto a las mismas autoridades. Y la voluntad me parece hasta ahora lo suficientemente creíble como para soportar que están tratando de hacer algo. Ok, primo, el problema era así de chiquito ya por el año 2000, ¿qué? ¿2009, 2010? Y ahora es una avalancha. Miren, yo comparto la posición de Fernando y de Cristian. La indolencia, la omisión, la protección, la indiferencia, el encubrimiento directo de quien, siendo la autoridad competente, se niega a aceptar o a poner en el banquillo de los acusados, o de manera sutil, usando 3 dedos de frente: mira, vení para acá, vos estás aquí, porque el rumor, la versión popular ha ido creciendo de que el paquete no es un paquetillo de cigarros, es una caja llena de cigarros, es grande, es gigantesco el problema. No sé por qué no le quieren echar el diente. Primero, el dirigente pone su plata para que le estén haciendo los amaños los jugadores, y aquí platicábamos hoy por la tarde, yo le decía a Cristian, bueno, mire, la madeja, el rollo, el bollo de pita está México, El Salvador 5-0, expulgando los goles, ahí se va a encontrar lo primero. Luego, un jugador que yo oía las declaraciones que le da Fernando, no, es que para amañar un partido tiene que haber 4 o 5, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo deduce que para amañar el partido 4 o 5? Les digo, basta el arquero, hoy decía Eugenio, también el árbitro. Es decir, es toda una trama, es toda una red, pero que nuestras autoridades, incluso lo que decía Cristian, FAS se ve untado, hay nombres de dirigentes, pero ¿quién va a investigar a quién? Exacto, vaya. Hay una cosa que hay que Tengo tratar poco de tiempo, hacer. Fernando, en este Rápidamente, dale, nada más desde el lugar periodístico, tratar de ser también pedagógicos en lo que significa arreglar un partido. Esto puede incluir jugadores como puede incluir árbitros también, como puede significar el resultado del partido o un evento dentro del partido. De eso vamos a regresar, porque yo tengo una serie de preguntas a raíz de lo que dice el primo. Primera pausa y ya volvemos. Muy bien, cada hombre quiere
y piensa diferente y desea cosas diferentes. Así que decide lo mejor para ti y usa condón y protégete del VIH. Este es un mensaje de Pasmo. Primo, Mitre. Vamos con Mitre. La marca que viste a nuestra selección mundialista sub-20 es Mitre. Le recomendamos usar dicha calidad, de la cual cuenta con todos los implementos para practicar y disfrutar del fútbol. Y la encontrarás en las principales tiendas deportivas del país. La marca Mitre es distribuida por Importadora Mónaco. Muy bien. Sigamos entonces con el tema este que se destapó el viernes pasado, ya de una manera contundente. O sea, ya la avalancha no la pudieron parar. Y esto es lo que salió en SportsCenter, en ESPN, después de la derrota de El Salvador contra Honduras. Vamos. La selección de El Salvador, que está disputando la Copa Oro 2013, incluye en su plantel de 23 jugadores a al menos un futbolista responsable de arreglo de resultados de partidos para favorecer a apostadores. El equipo de investigación del programa E60 Deportes de ESPN ha confirmado que uno de los integrantes de esta selección salvadoreña participó en el arreglo de encuentros en la Copa Centroamericana 2011 disputada en Panamá, y también en partidos amistosos disputados en 2010. Integrantes de las delegaciones de El Salvador que viajaron a ese torneo y que además estuvieron presentes en otros encuentros preparatorios confirmaron la información. La acusación contra este futbolista de la selección de El Salvador consta en la investigación que FIFA realizó hace 2 años en relación a varios partidos del seleccionado salvadoreño, entre los cuales se incluyen el Estados Unidos-El Salvador jugado en Tampa el 24 de febrero del 2010. Estados Unidos ganó 2-1. El encuentro Costa Rica-El Salvador, disputado en Ciudad Quesada, Costa Rica, el 12 de octubre del 2010. El equipo tico ganó 2-1. Y el México-El Salvador por la Copa Oro 2011 el 5 de junio de ese año. Ese encuentro, disputado en Texas, terminó con la victoria del Tri por 5-0. Tanto la Federación Salvadoreña de Fútbol como CONCACAF están al tanto de las investigaciones de FIFA en relación a partidos sospechados de amaño por parte del seleccionado de El Salvador. Sin embargo, nunca hubo una medida disciplinaria oficial de ninguna de las 3 entidades al respecto, y ningún futbolista de la selección salvadoreña fue suspendido por este tema en los últimos 3 años. E60 Deportes pudo saber también que el encuentro entre Venezuela y El Salvador, disputado en Mérida el 22 de mayo de este año, ha sido notificado a FIFA como sospechoso. El seleccionado vinotinto venció en ese juego a la selecta por 2-1 a través de 2 penales convertidos en el segundo tiempo. La Federación Salvadoreña se excusó de pronunciarse oficialmente sobre ambos temas, pero fuentes con conocimiento de la notificación a FIFA revelaron que al menos 3 futbolistas de la selecta habrían aceptado cobrar un pago por parte de apostadores para influir en el resultado de ese encuentro. La FESFUT, en reacción a esa situación, habría tomado la decisión de dejar fuera de la lista de 23 convocados a la Copa Oro a por lo menos 2 de esos jugadores. Es entonces el reportaje que ya no puede tapar absolutamente nada de lo que está sucediendo dentro de la selección nacional. Muy bien. Primera pregunta con respecto al reportaje, y parafraseo las palabras de quien lo dice. Los juegos que se ven amañados es Estados Unidos, Costa Rica, México, Venezuela. Dejemos a un lado El Salvador por un momento. De esos 4, nadie sabía que el partido estaba... No, eso no me consta. No, pero son 4 titanes de la zona. ¿Quién es nadie? Que Estados Unidos, Costa Rica, que México, los rivales no se enteraron que esos partidos estaban... No me consta que hayan estado, que hayan sido, o que sean conocedores del arreglo durante el partido. ¿Cristian? Es difícil, fíjate que de hecho... Porque estás hablando de la... Sí, no, o sea, mira, nosotros para el primer informe, hace un año contactamos a personeros de la Federación de Fútbol de Estados Unidos que se vieron genuinamente sorprendidos por la información. Sin embargo, siendo ese partido en Tampa uno de los partidos creería que es uno de los partidos de los que más información tenemos. Correcto. Perfecto. Primo, con estos partidos. No, la pista está clara. Es decir, no desde hoy.
si los rumores, las versiones, la deserción de algún par de jugadores que sus mismos compañeros cuentan y dicen, mire, fulano de tal abrió una cuenta en tal parte, le abrió en euros, mire, este ya se retira del fútbol porque pues de repente, y así por obra y milagro. Si aquí los 4 juegos, por ejemplo, como el victimario, en este caso, yo me quedo con México, El Salvador. Para mí esa es la pista más grande y vergonzosa. Primer tiempo 0-0. En el segundo tiempo caemos 5-0. Basta ver los goles, basta ver cómo juegan. Igual que en el torneo de campeones, el juego Puerto Rico Islander FAS. Los zagueros del FAS lo que hacen es apartarse y el hombre pasa como que va como Pedro y Juan por su casa. Es decir, es que es sencillo ver los videos. Esa debió ser la primera investigación. Y luego cuadricular las nóminas, quienes fueron, si se repiten los mismos jugadores 2 que 3 o 4. Pero yo insisto, Raúl, hay que ser muy cuidadosos, y con todo respeto se lo digo, hay que ser muy cuidadosos en puntualizar las acciones estrictamente deportivas, claro, al caso directo de supuesto amaño, ¿no? Al caso de a desatar de estas una imagen lo suficientemente contundente como para creer que el partido se ha arreglado, porque existe el error humano también. Pero por lo tan que evidente el 5-0 por ejemplo. Hay que obviar, creería yo, por sanidad misma, porque si no el fútbol dejemos de verlo a partir de entonces y vamos a creer que todos los errores humanos son producto de un amaño, y eso es lo que a mí me preocupa, y por eso decía antes de ir al corte que hay que ser muy pedagógicos en el tema de cómo suceden este tipo de eventos. Mira, sobre los partidos mencionados, es que de hecho las pistas, los indicios no hay que buscarlos en la cancha, porque es muy difícil, la verdad, establecer viendo a un jugador. Uno puede estar tentado a hacerlo, pero no es recomendable, al menos desde el punto de vista de los periodistas. Nosotros no podemos decir, no, mira, el modo en el que este falla es malintencionado, es malicioso. Correcto, no, correcto. Aun cuando hay errores que vos ves repetidos en equipos, en una selección, y luego ves a un jugador de otro país cometer el mismo error, etcétera. Bueno, pero alrededor de estos partidos hay otros indicios, no en la cancha, que me parece constituyen alarma suficiente. Del partido de Copa Oro, ¿cuál de todos? Del partido contra México hace 2 años, el punto es que antes del partido y antes del torneo, exactamente el 5 de junio, una fuente asiática recibió unos SMS de un hombre que trabaja en esos círculos de apostadores de Singapur. ¿Mensajitos? Sí. Okay. Diciéndole, el hombre lo que le pedía a esta fuente es que le consiguiera un periódico asiático que le diera $100,000 por él contarle su historia de cómo funcionaba todo el tema. Y como para convencer a esta persona, a esta fuente, le dice, mira, te voy a dar una pista para que veas que no estoy mintiendo. El Salvador y Granada en Copa Oro. Ese fue un primero. Posteriormente le envía uno y le dice, por favor, necesito el dinero, ayúdame a vender mi historia. Te puedo adelantar que El Salvador perderá por un over en el partido contra México. Over se refiere a 4 o más goles. Ajá, dale, dale. Los SMS fueron recibidos por los investigadores de FIFA antes de la Copa Oro. Te estoy hablando 2 días antes de nuestro partido contra México. ¿Y cuál es? Y de hecho, yo conversé con la persona que recibió originalmente los SMS, y él me decía que él estaba viendo el partido de México-El Salvador precisamente para comprobar qué tan cierta era la filtración que le estaba haciendo a esta persona. Y termina el primer tiempo 0-0 y él dice, no, definitivamente este tipo no tiene nada, es un farsante. Y apaga el televisor. Y 2 horas después se da cuenta de que habíamos perdido 5-0. Entonces eso es lo que convierte a ese partido en un tema de interés de los investigadores. Exacto. Que un 5-0 sea sospechoso siempre, nadie puede afirmar eso, pero no antes de todos los 5-0 o 4-0 se desata esa serie de curiosos acontecimientos. Dejemos a un lado Estados Unidos, Costa Rica, México y Venezuela, porque si caen estos, yo creo que la CONCACAF. Yo quiero decir otra cosa. Mejor saquemos antes del partido que señala Fernando, el que se jugó en Tampa en 2010, que lo perdimos 2-1 con un gol en el último minuto de Sasha Cleston. Sí. Bueno, entonces hay el hombre al que finalmente encarcelan por sospechar que está involucrado en amaños, aunque realmente lo arrestaron y lo encarcelaron por falsificación de documentos migratorios,
Ese hombre estando preso en Finlandia, escribe una serie de cartas a un periodista, al periodista singapurense que mencionaba. Y en una de las cartas él le dice que él arregló precisamente un partido internacional amistoso en Estados Unidos. En otra carta él puntualiza que el partido fue en Tampa y que el partido era Estados Unidos-El Salvador y que el arreglo era con los jugadores de El Salvador. Y que él envió, incluso del nombre de su emisario al que él envió a Tampa con el dinero. Y luego el emisario niega que él haya tenido... Ok. Sin embargo, otras versiones corroboran la reunión de emisarios con jugadores de la selección. Tenemos 4 partidos en la mesa, que eso todos lo sabíamos porque el gráfico ESPN y todo lo demás han... bueno, 3 partidos porque el de Venezuela es nuevo. Bueno, el de Venezuela es nuevo, para muchos no está, para otros sí, etcétera, etcétera. Pongamos entonces una gente más en la mesa. Me queda un minuto. Voy a plantearles la pregunta y de ahí voy a elaborar después cuando regresemos. Porque para mañana un partido, yo creo, y esa es mi opinión, tienes que estar involucrado jugadores, cuerpo técnico, inclusive los árbitros, dirigentes, porque no puede ser... Pueden estar involucrados los 4 que has mencionado, sí, pero no todos. Exacto. En el mismo instante. Pero no puede ser que vos como entrenador metes a jugar a alguien, se deja un portero o algo, se deja meter 5 goles. Mejor en lugar de especular, contemos historias ya comprobadas. A eso es a lo que yo quiero llegar. Presencia de viajeros mafiosos en El Salvador. A eso es a lo que yo quiero llegar. No, sin especular. Vamos a la pausa y ya regresamos. Cada hombre quiere, piensa y desea cosas diferentes, así que decide lo mejor para ti. Usa condón y protégete del VIH. Este es un mensaje de Pasmo. Y como es tradición en Solo Fútbol, a esta hora, yo destapo una Pepsi bien helada, porque me refresco con Pepsi. Ahí está, muy bien, muchacho. Refréscate con Pepsi, búsquela en tu presentación lata en tiendas y supermercados a tan solo 45 centavos. Pepsi, vive hoy. Caballeros ilustres, nos habíamos quedado entonces con el pasito por pasito. Los jugadores, los entrenadores, el cuerpo técnico, los dirigentes. Muy bien. Es realmente complicadísimo. Yo te voy a decir tocar, o sea, tratar de no entrar en la especulación. Mejor hablemos de lo que ha pasado, porque especular no es conveniente. No lo quiero. Entonces mira, en sus cartas este hombre, este mafioso, literalmente lo que te plantea es como el ABC del amaño. Y él cuenta muchas de sus experiencias, muchos de los amaños que él organizó en la segunda división de Finlandia, por ejemplo, con el equipo de Rovaniemi, con el RoPS, el equipo que fue castigado y que bueno, finalmente le levantaron el castigo y ahora es el equipo donde juega Víctor Puz. Es el mismo equipo, el RoPS. Bueno, él cuenta que en ese equipo algunos arreglos, los primeros arreglos los hizo solo con jugadores específicos. Menciona unos gemelos, había unos gemelos que eran de Ucrania, menciona unos jugadores africanos, unos jugadores de Zambia que estaban ahí. Al principio era con los jugadores, pero los jugadores como que no eran muy talentosos para el asunto y entonces él les pedía que perdieran por 2 goles y perdían por 4 y cosas de ese tipo. Es un poco lastimoso el relato de todo ese asunto. Entonces él finalmente logra tener controlados a 9 jugadores de ese equipo y decide acercarse al entrenador, porque ¿de qué le servía a él planteaba en sus cartas tener 9 jugadores si a veces solo jugaban 4 o a veces solo jugaban 3? Él quería que todos los que él controlaba fuesen titulares o vieran acción. Entonces se le acercó al entrenador y lo terminó también convenciendo y formó parte del arreglo. Ese es un caso específico. Claro. También él cuenta que a veces lo que hacen es estrictamente controlar al árbitro. Porque si él controla al árbitro, decía él, podía conseguir que en uno de esos saltos y forcejeos que hay en cualquier partido del mundo, algún árbitro diga penalti. Exacto. A donde otros no verían más que un llamado de atención, una amarilla o nada. Esa fue la siguiente etapa de esta industria en la que al final creo que morfan al final del camino de darse cuenta de que con la vulnerabilidad de la apuesta o del negocio era muy alta cuando se trataba de controlar jugadores que con los pies no les costaba llevar su voluntad a ejecutarse. Montan una empresas fantasmas o empresas de pantalla que se convierten en organizadoras de partidos o de torneos. ¿Promotora qué?
como Exclusive Sports, como Futimedia, Ok, ahí está. como una que organizó una cuadrangular, por ejemplo, en Turquía. Organizan torneos de pretemporada, por ejemplo, Turquía es uno de esos lugares a donde ya reúnen equipos, los equipos sin conocimiento quizás dentro de la ingenuidad o por la necesidad de encontrarse con competencia o con recursos inmediatos para poder cumplir con sus necesidades financieras. Estos equipos llegan a los torneos sin enterarse que los árbitros son los encargados de ejecutar los arreglos de los partidos que controlan estas empresas. Bueno, Y casos se han dado, por ejemplo, de la empresa que acá contacta a la Federación de Fútbol, le paga a la Federación de Fútbol una cantidad para organizar un partido en Costa Rica. Ese es el contrato de Exclusive Sports, el contrato que hablaba. El contrato Cristian. establecía que la designación arbitral era responsabilidad del promotor. Una de las condiciones del contrato era que para foguear, preparar a un lote de árbitros con escarapela internacional y constatado incluso por las autoridades que sí, los árbitros constaban con escarapela internacional, que una de las condiciones era que este partido fuese dirigido por un árbitro llevado de parte de los... Bueno, uno de los árbitros Vamos al último eslabón. uno de los árbitros asociados a este grupo es un nigeriano que se llama Ibrahim Chaibo, que está prófugo. Fue un árbitro que pitó en Argentina-Nigeria. en Nigeria. ¿Cuántos minutos extra dio? Dio 7 minutos de tiempo agregado para un partido que Nigeria ganaba 4-0, se inventó un penal para que al final el resultado del partido terminó siendo 4-1 a favor de la Argentina, a favor de Nigeria, perdón, y el penal incluso hasta no protestado, pero visto con extrañeza extrema de parte de los jugadores. Ok, ya hablaron jugadores, ya hablaron cuerpo técnico, ya hablaron árbitros, directivas o dirigentes. Bueno, dirigentes. Hay una aseveración muy fuerte en las cartas de este señor. Él sostiene que la Federación Boliviana en algún momento fue dominada por él y por su gente. Y que de tal suerte que ellos habían acordado con la Federación Boliviana que todos los torneos juveniles que se organizaran en ese país iban a contar con los árbitros de las empresas de estos amañadores. Okay, primo. Bueno, torneos juveniles también. Eso es, hay un hecho importante cuando vienen los contratistas. Dichosamente los beliceños han dado un ejemplo de una moral y de un respeto por el fútbol denunciando al amañador. El mismito que anduvo siguiendo al Club Deportivo Águila. La fotografía que los dirigentes de Águila lograron tomar, denunciar al tipo ese muchacho ha pasado aquí como Pedro y Juan por su casa, igual que el que estuvo en Nicaragua, en Costa Rica. ¿Qué le cuesta a nuestras autoridades, al señor fiscal general de la República, ir a pedir las fichas migratorias de cuándo entraron, cotejar las entradas de estos delincuentes amañadores, los juegos que hizo la selección, para dónde salieron, cómo salieron, quiénes eran las nóminas? Decir, las nóminas de los jugadores, porque ellos, después de todo el ruido, y aquí es donde yo considero algo que creo que los medios hoy deben tomar la responsabilidad y la seriedad. Todo el ruido que hay, si se para, esto queda impune. Impune. Eso es. Y esto no puede suceder. Yo creo que es lo que dentro de toda la tristeza que genera esta noticia provoca cierta esperanza, o es al menos esperanzador ver que el impacto que ha provocado este sismo deportivo es lo suficientemente fuerte como para generar ya una reacción que antes no se había dado de parte de un fiscal general, y que además de parte de la Federación también existiesen actos de admisión de hechos que antes no se admitían, y eso ya es un paso. Cuán grande es el paso dado, pues ya veremos el día de mañana y el posterior, pero este es un no detenerse, porque el rumbo ya me parece es lo suficientemente relevante el cambio que ha tomado como para que ya la investigación llegue a encontrar cosas. Bueno, ha sido el Gráfico el único medio escrito en El Salvador que ha insistido en la cobertura de este tema desde hace más de 2 años, y sin embargo tomó menos de 24 horas, porque hay que llevarlo a la imprenta y esto toma menos de 24 horas para que reaccionaran ya otros medios impresos en nuestro país. Yo creo que todo parte de la voluntad. Exacto, pero te voy a y Cristian lo va a decir. En el instante en que vos sacaste esa noticia, Cristian, ¿cuál fue la reacción de la contraparte? ¿Qué fue de la Federación de Fútbol? Exacto. ¿Cómo fue el recibimiento de esa gran Es que mira, noticia? ahí es donde viene un matiz importante, y es que el hecho
Cuando nosotros planteamos lo de FAS, los jugadores se defendieron y punto. Hasta ahí no podías esperar otro desenlace. El siguiente paso ya no era competencia nuestra, sino de las autoridades. Pero en el caso del partido en Ciudad Quesada, la Federación de Fútbol se sintió, bueno, de hecho era un cuestionamiento que nosotros estábamos haciendo, porque desde el principio no contamos con la colaboración de la Federación de El Salvador ni tampoco de la Federación de Costa Rica. Entonces, de algún modo, me parece a mí que ahí fue demasiado visceral la reacción de algunos miembros de la Federación Salvadoreña de Fútbol, bueno, que incluyeron hasta que nos negaran los entrenos, el ingreso a los entrenos de un equipo de primera división, etcétera. Me parece, por eso es que yo hablaba al inicio del programa de que hubo cierta indolencia. No, para mí ahí hubo un poco ¿miedo? No sé si miedo, me parece que hubo un poco de vanidad, como creyendo que aquello era un ataque contra personas, cuando en realidad es una preocupación por las instituciones, las que nosotros expresamos y seguimos expresando. Yo sí coincido con Fernando, veo cierto cambio en la reacción institucional y ojalá sea de voy a dar una pausa, patente. Vamos a seguir con ese tema y vamos a regresar. Primito, adelante. Bueno, muy bien, por eso, para refrescarnos a esta hora, la nueva presentación de Pepsi Light, lata ahora más light, 0 calorías, la única endulzada con Esplenda, ideal para quienes cuidan de su figura. Búscala a tan solo 45 centavos en tiendas y supermercados. Muy bien. Pepsi Light. Pepsi Light, muy bien. El mejor Pepsi, el mejor gol de Pepsi. Vamos. Golazo. Esta sección es gracias a Pepsi. Mira qué casualidad vos. Don Fito Zelaya. Que en un error gravísimo del árbitro también. El árbitro puertorriqueño que se lo quita. Compra la falta de Turcio, ¿sí? Cuando en realidad era él quien estaba cometiendo la. Él se agarra del brazo de toma la camiseta y fabrica muy bien la falta. Bueno, primero el ángulo de línea, que está como a 40 metros. Okay. El jugador es tan, nosotros decimos jugador calle, ¿verdad? Claro. Se agarra del brazo del mediocampista Alexandre y piensa el árbitro que tiene así cubierto también por la espalda de los jugadores haitianos, piensa que ellos agarraron a Zelaya. Hay que verlo en la repetición también, con lo que al árbitro se le puede dar el beneficio. Igualmente El Salvador era superior y lamentablemente tiene que ganar el partido con un penal regalado, mereciendo ganar el partido con mucho más argumento que la selección haitiana. Y es oficial, vamos contra Panamá. No todavía. Falta determinar que Cuba o Belice no conozcan un resultado de 4 o más goles entre ellos. Pues ya no digo vos. Para que se... con Panamá, va a ser con Panamá. Vamos a ver que sí, con Panamá. Ya me regañaron 2 veces, pues ya no digo nada. El Salvador pasó a la siguiente ronda, va. Eso sí. Y es bueno. Y te digo que futbolísticamente, haciendo un balance de los 270 minutos de fútbol, ha sido lo de los 45 primeros minutos ante Honduras, lo más flojo de la selección, y ha mostrado contra Trinidad y Tobago un temple protagónico que hace rato no se le veía, que lo repite además ante la selección haitiana, que ha sido de las mejores selecciones haitianas que hemos visto en los últimos años. O sea, sí, muchos dirán, sí, es el rival Haití, pero Haití fue mucho mejor de lo que había sido. Pero hoy desconocido. En otros partidos, claro, pero juega el rival también para él. Claro. El rival juega, y creo que la selección intentó y tuvo un efecto protagónico desde el primer minuto, que sostiene hasta el final del partido, incluso desde el ímpetu mismo de los jugadores por tratar de llegar y marcar el segundo sin resguardar el único que tenían, ¿no? Hoy nos decía el Ruso Flores, lo entrevistamos, los compañeros que están allá en la cobertura de la Copa, y decía, bueno, el ambiente en el camerino es tóxico, es pesado. Es pesado, me imagino. Pero tenemos ganas de hacer las cosas. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a los últimos 10 minutos del programa. Vamos a ir cerrando este tema con una cuestión muy directa para quienes en esta mesa son periodistas, que son mis 3 compañeros en esta oportunidad. Básicamente, yo les digo lo siguiente, desde mi punto de vista. Aquella persona que sabe de un crimen y no lo denuncia es cómplice, para mí. Si un jugador sabe que el otro jugador se está vendiendo y no lo denuncia, para mí es cómplice también, de la maña.
Sin embargo, me hacen un comentario, y eso lo quiero que ustedes lo aclaren, porque ustedes son los periodistas y ustedes son los que están en el día a día con esto. Un aficionado me dice, si ustedes como medio de comunicación y siendo un programa de televisión informativo, también son cómplices al no decir qué jugadores se vendieron. Tu opinión, Fernando, con respecto a ese Respeto la opinión de la gente, pero también respeto las prácticas de mi profesión, y por el respeto a las mismas, la denuncia se hace ante las autoridades competentes. Y la información es lo suficientemente fundamentada como para que exista... ¿Y eso se llama confidencialidad? Eso se... ¿Cómo se llama? Confidencialidad. Dígalo como lo quiere decir. Lo que quiero decir es respetar primero la fuente, respetar la condición en la que me han dado la información, y denunciamos, y lo hemos hecho, hemos denunciado porque no nos hemos quedado callados. Claro. Y seguimos de frente diciendo las cosas como son, tomando en cuenta que hay una responsabilidad profesional detrás de la revelación de la información, y cuando se conoce, darla a conocer en su denuncia pertinente a las autoridades que tienen que tomar una determinación al respecto. Yo, como periodista, no sanciono a ningún jugador. A mí no me compete llegar y sacarlo de la selección de fútbol. Sin embargo, yo sé que existen autoridades que conocen de la existencia de jugadores y tienen que, a partir de esto, tomar, de la existencia de jugadores que no han dado partidos, y tienen que, a partir de esto, tomar cartas en el asunto. Claro, y altas. Pues mira, es que una cosa es lo que el periodista crea, lo que el periodista conozca, lo que el periodista sepa. Y otra cosa es que vos publicás o lo que testigos aseguran, o aquello sobre lo cual tenés una prueba, aquellos documentos que tengan una fuerza probatoria indiscutida. Entonces, sobre este tema, nosotros hemos publicado aquello que hemos podido demostrar, como fue que vino una empresa de Singapur y dio los $30,000, y el amañador estuvo conviviendo con la selección en el Hotel Arenal Manoa, y que el hombre andaba incluso con una camisa de la selección, y todo eso lo pudimos probar, nadie lo ha cuestionado finalmente. Lo de los SMS Copa Oro es una prueba que nos dieron, las mismas autoridades nos las compartieron, autoridades internacionales, lo publicamos también. Los cargos contra jugadores del FAS, 3 personas se responsabilizaron por esas declaraciones, dieron su cara y las tenemos grabadas. La conversación de Víctor Velázquez con Víctor Alemán que citamos, hay un audio, está grabada también. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno publica. Yo puedo pensar que A, B y C, y que fulanitos en esto y tal, hicieron esta conjura, etcétera. Pero yo respeto las prácticas profesionales de cada quien, pero nunca me he considerado tan importante como para publicar en formato de noticia lo que yo creo o lo que yo pienso. Okay. Entonces, no lo voy a hacer tampoco a esta altura. Créanme que cuando tengamos un documento en el cual consten acusaciones contra jugadores salvadoreños puntuales, las van a leer tal cual es. Perfecto, primo. No se puede ser irresponsable publicando algo de lo que no se tiene certeza. Mucha gente piensa, como el aficionado yo lo respeto, que uno está obligado a inventar, y eso no es posible. Aquí nombres precisos, siempre decimos documentos, papeles en mano. Eso sí, que tengan la plena certeza. Ya hay ruido suficiente que las autoridades, la liga, la misma federación debiesen estar atentas, que la prensa está ayudando cuando debiese ser, primero, responsabilidad moral de ellos, profesional como dirigentes, evitar el ruido y sancionar al que sea. No podemos enlodar a los 10 equipos del fútbol mayor o a los 23 muchachos de la selección cuando solo puede haber 1, 2 o 3 o 4 responsables que ya no están, que ya no volverán más porque se agarraron de la manito y se fueron ellos por su propia voluntad. Pero deben tener la plena certeza que, sabiendo el hecho, conociendo las evidencias, se van a publicar. Perfecto. Hay una cosa que yo me apego nada más a una frase de Richard Kapuscinski, que escribió el libro de la guerra del fútbol, un periodista polaco, gran relator. Dice: la tarea del periodista es encender la luz para que se vean las cucarachas, no pisotearlas. Okay. Esa es tarea de alguien más. Okay. ¿De quién? De las autoridades competentes, y creo que pasa por la Federación de Fútbol y la Fiscalía. ¿Qué esperan ustedes que salga de todo esto entonces? Ustedes ya hicieron su trabajo informativo, no, creo ya que encendieron la luz, ya salieron las cucarachas. El trabajo continúa. Pero ¿qué esperan que salga de todo esto? Como periodistas. Yo te voy a decir, yo lo que espero es que finalmente el público sepa la verdad. Ah, ok.
Fernando, Yo lo que eso es espero interesante, te lo voy a decir porque Es que eso se trata. que desde el mensaje Sí, yo que se sé. envía de responsabilidad, que los implicados entiendan que hay una obligación moral de enfrentar la situación y mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante, que el Guatemala tuvo un pescadito río, bueno, que surja uno acá. Ok, eso con es lo que suficiente me valor, gustaría. con suficiente valor para poder dar a conocer lo que muchos sabemos que se conoce y sin embargo no hay todavía valor para enfrentarlo ante las cámaras. Cristian lo acaba de decir perfecto y eso por eso quiero despedir el programa. Antes agradecer a Fernando por haber estado con nosotros. Me salió barato el pasaje, no se preocupen, así que no tienen que depositar nada en ninguna cuenta. Es que mira, apoyo, el público, Vamos, rápido, porque tengo que cerrar. ese que se ha comido entradas a sol Esa tan caras y ha hecho esas grandes colas y es la Ahí que ya mantiene llegaste. viva Ahí las llegaste. marcas relacionadas con la selección. Ahí llegaste. Y la que mueve toda la industria periodística cada vez que sacamos a la selección. Esa gente merece conocer lo que ha pasado, Ahí. saber qué es lo que hicieron sus ídolos y si siguen siendo sus ídolos, poder elegir si quiere o no quiere tenerlos todavía en su Qué corazón. bonita la manera en que se cerró el programa, porque comenzamos desde el principio y llegamos a una conclusión que es el sentimiento de aquel que ve y vive el fútbol. Al final del día, caiga quien caiga, el fútbol tiene que seguir, la pelota tiene que seguir rodando. Pero bueno, vamos a seguir con este tema más adelante cuando se vaya desarrollando. Por hoy, esto es todo. Fernando, vamos a los cortos, Fernando. ¿No me lo corto? Cuídense mucho, compañeros. Próximo jueves, aquí estamos. Saludos, Aranzamendi. Saludos, Aranzamendi. Visión, también de la selección. Adelante, Cuscatleco, demuestra ya tu pasión.